A las 4:37 de la madrugada del 26 de agosto de 2025, las alarmas sonaron con fuerza en los puestos de mando central de Ucrania. Las pantallas de radar en las cercanías de Pavava y el corredor industrial de Dnipro revelaron algo inusual. Dos movimientos de gran magnitud al mismo tiempo. Por el norte, desde la frontera con Belgorod, avanzaba una columna de blindados rusos. Decenas de tanques T-14 Armata abrían paso, seguidos de vehículos de ingeniería UR-77, capaces de despejar campos minados con explosivos de línea. El rugido de los motores hacía vibrar la tierra, como si un enjambre metálico se acercara con intención de arrasar todo a su paso. Mientras tanto, en el sureste, desde el mar de Azov, un destructor chino tipo 055 lanzaba misiles de crucero IJ-18B. Al mismo tiempo, bombarderos H-6N cruzaban el cielo portando misiles hipersónicos de nueva generación. A sus espaldas, buques anfibios cargados con cientos de infantes de marina chinos se aproximaban listos para desembarcar en la costa ucraniana. El ataque, calculado en más de $15,000 millones en poder bélico, buscaba quebrar las defensas de Ucrania antes de que amaneciera. Moscú y Pekín lo habían diseñado no solo para golpear, sino también para mandar un mensaje claro a la OTAN, que juntos podían aplastar cualquier resistencia. Pero lo que siguió no estaba en sus planes: la trampa secreta. La noche anterior, el 25 de agosto, el Estado Mayor ucraniano ya había recibido información crítica gracias a drones MQ-9B Sky Guardian equipados con radar de apertura sintética. Desde los 20,000 pies de altura, detectaron los convoyes blindados rusos y las formaciones navales chinas mucho antes de que llegaran a la zona de ataque. En lugar de responder con fuego inmediato, Ucrania optó por el engaño. Apagaron radares, retiraron patrullas visibles y dejaron sectores completos con apariencia de estar vacíos. A ojos del enemigo, aquel frente lucía vulnerable, como si las defensas hubieran colapsado. Bajo esa cortina de silencio electrónico, se ejecutó la preparación. Artillería autopropulsada Bodana se movió de noche a posiciones camufladas. Sistemas NASAMS e IRIS-T fueron ocultados en estructuras abandonadas. Equipos de fuerzas especiales se infiltraron en almacenes y canales de riego. Y lo más inesperado, más de 50 vehículos terrestres no tripulados, cada uno armado con cargas huecas de 12 kilobos, capaces de penetrar blindajes de 700 milímetros, fueron escondidos en zanjas y caminos rurales. Al amanecer del 26 de agosto, el campo de batalla parecía desierto, pero en realidad era una zona de muerte lista para activarse. El primer contacto a las 5:48 am. Los primeros UR-77 rusos lanzaron sus cargas explosivas para abrir brechas. Las detonaciones sacudieron los campos, pero no encontraron minas. Confiados, 50 tanques T-14 Armata avanzaron en columnas cerradas. Sus visores térmicos no detectaban tropas ni artillería enemiga. Ese fue el momento esperado. Desde una zanja, el primer robot antitanque avanzó directo bajo las orugas de una Armata. La explosión levantó la torreta completa, que salió volando varios metros. El caos comenzó. Más unidades robóticas atacaron por los flancos. En menos de 3 minutos, 6 tanques quedaron destruidos y otros colisionaron intentando evadir el fuego invisible. En paralelo, sobre el mar, los buques anfibios chinos se acercaban a la costa a 40 nudos. A solo 3 kilómetros de distancia, drones kamikaze Warmate fueron liberados desde posiciones ocultas. El primero impactó en la proa de un aerodeslizador tipo 726, incendiando su compartimento de combustible. En cuestión de segundos, el fuego se extendió y vehículos almacenados en cubierta se hundieron en el agua. Lo que parecía una ofensiva coordinada ahora era un campo de caos. Contraataque ucraniano. A las 5:55 am, las baterías Bodana comenzaron a disparar. Cada proyectil de 150 cm guiado por GPS cayó con precisión quirúrgica sobre la columna rusa. En 2 minutos, 14 vehículos quedaron neutralizados. Un camión de municiones explotó, generando una cadena de detonaciones que destrozó 3 blindados más. Los bombarderos chinos intentaron intervenir. Desde altitud media liberaron misiles hipersónicos, pero la defensa aérea ucraniana respondió. Lanzamientos coordinados de IRIS-T y NASAMS interceptaron la mayoría. Uno de los bombarderos fue alcanzado y obligado a retirarse en llamas hacia el Mar Negro. Sobre la tierra, drones rusos. Lancet intentaron eliminar la artillería ucraniana, pero fueron recibidos por cañones antiaéreos de 6 tubos que disparaban 4,000 proyectiles por minuto. En apenas 4 minutos, más de 20 drones fueron reducidos a chatarra en el aire.
A las 6:07 am, el ejército ucraniano lanzó su golpe de martillo. Desde el flanco occidental, 32 tanques T-84 Oplot avanzaron a toda velocidad disparando contra los Armata inmovilizados. En 1 minuto y medio, 7 tanques enemigos ardían en llamas. Para sellar la emboscada, lanzacohetes Vilcha-M bombardearon las rutas de escape, cerrando el corredor. En la costa, misiles Neptuno R golpearon con precisión 2 embarcaciones chinas, partiendo una en aguas poco profundas y destruyendo otra en pleno desembarco. Los infantes de marina que intentaban llegar a tierra quedaron atrapados bajo fuego cruzado de francotiradores y drones explosivos. Lo que comenzó como un ataque combinado se había convertido en una ratonera mortal. Colapso. A las 6:24 am, la ofensiva rusa y china estaba colapsando. De los 50 Armata iniciales, la mayoría eran ya esqueletos humeantes. Los mercenarios que sobrevivían fueron rodeados por la 93ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Los buques anfibios chinos habían perdido más de la mitad de su capacidad de desembarco. Un grupo de soldados intentó huir hacia el norte, pero un campo minado previamente sembrado explotó bajo los primeros blindados, bloqueando la ruta y atrapando al resto. En la costa, marines chinos abandonaron sus naves dañadas, buscando refugio en los muros del puerto. Allí fueron rodeados y obligados a rendirse. Más de 150 soldados fueron capturados, incluyendo un oficial ruso que portaba planes para ataques posteriores en otras zonas de Ucrania. El golpe estratégico era devastador. En menos de 1 hora, 2 ejes de ataque que costaron miles de millones quedaron aniquilados o atrapados. Un final incierto. Al caer la tarde del 26 de agosto, las cifras eran claras. Más de 70 blindados destruidos. 9 naves anfibias chinas neutralizadas. Más de 400 bajas enemigas entre muertos y heridos. Y lo más valioso, inteligencia capturada que revelaba próximos movimientos conjuntos de Moscú y Pekín. Sin embargo, lo que parecía una victoria total escondía un detalle inquietante. Entre los archivos interceptados en la tableta del oficial ruso, había coordenadas marcadas en 3 regiones distintas del país. Los analistas ucranianos entendieron que aquello no era un golpe aislado, sino apenas el inicio de una campaña mayor. La pregunta quedó en el aire: ¿era este el verdadero ataque, o solo una distracción antes de algo aún más grande? El eco de la emboscada del 26 de agosto de 2025 no tardó en recorrer el mundo. Las imágenes satelitales mostraban decenas de tanques rusos calcinados en los campos cercanos a Pavava, mientras drones comerciales captaban la columna de humo negro sobre el mar de Azov, donde buques chinos ardían aún en la costa. En Kiev, la noticia se recibió como una victoria histórica. Sin embargo, los generales ucranianos sabían algo que la población aún no. Los datos encontrados en la tableta del teniente coronel ruso capturado no eran simples planes. Eran un mapa detallado de 3 operaciones sucesivas que podían poner al país entero al borde del colapso. Las coordenadas señalaban 3 regiones críticas. 1. Kharkov en el noreste, puerta de entrada directa hacia el corazón industrial. 2. Odessa, el gran puerto del Mar Negro, vital para la exportación de granos. 3. Leópolis en el oeste, ruta de enlace con Polonia y el resto de Europa. La emboscada había destruido la primera oleada, pero el reloj ya corría hacia la segunda. Reunión de emergencia en la OTAN. Horas después del combate, mientras las cámaras celebraban la victoria ucraniana, en Bruselas se encendieron las alarmas. Los informes de inteligencia confirmaban lo que Kiev temía. Rusia y China no se habían retirado, sino que estaban reagrupando fuerzas en Bielorrusia, Crimea y el Mar Negro. El secretario general de la OTAN convocó una sesión de emergencia. Los representantes de Polonia, Rumanía y los estados bálticos exigieron respuestas inmediatas. El dilema era claro. Si intervenían directamente, corrían el riesgo de una escalada que desatara una guerra abierta en Europa. Si no lo hacían, Ucrania podría quedar aislada frente a un ataque de magnitud aún mayor. Mientras tanto, unidades estadounidenses de la US Navy recibieron órdenes de aumentar patrullas en el Mediterráneo Oriental y aviones de reconocimiento RC-135 fueron desplegados cerca del Mar Negro. Todo indicaba que la tormenta apenas comenzaba. Los movimientos del enemigo. En las primeras 48 horas posteriores a la emboscada, satélites comerciales y militares detectaron movimientos inquietantes. En Bielorrusia, trenes cargados con lanzadores de misiles Iskander se desplazaban hacia la frontera con Ucrania. En Crimea, drones chinos Wing-Lung se estacionaban en bases aéreas junto con sistemas de defensa aérea HQ-9. En el Mar Negro, submarinos clase Yasen de la Armada rusa fueron detectados navegando en silencio, probablemente portando misiles Kalibr.
La magnitud de la respuesta sugería que Moscú y Pekín no aceptaban la derrota como final, querían revancha y la querían rápido. La alerta en Kharkov. La primera ciudad en sentir la presión fue Kharkov. La población, que ya había soportado meses de ataques, escuchó nuevamente las sirenas antiaéreas a la medianoche del 28 de agosto. En cuestión de minutos, la artillería rusa desde Belgorod comenzó a bombardear las afueras. Pero algo distinto sucedió. Los impactos eran de precisión, dirigidos a estaciones eléctricas, depósitos de combustible y centros de comunicación. No era un bombardeo caótico, sino el preludio de una ofensiva terrestre calculada. En las calles, civiles formaban filas para evacuar hacia el oeste. Trenes abarrotados salían cada hora, mientras voluntarios organizaban refugios improvisados. Los ecos de la primera victoria en Pavava se mezclaban ahora con el miedo a una nueva tragedia. Preparación en Odesa. En paralelo, en el sur, Odesa se convirtió en otro punto crítico. Los sistemas de defensa costera Neptuno que habían brillado en la emboscada eran ahora reposicionados. Ingenieros militares cavaban nuevas trincheras en la playa, mientras baterías antiaéreas eran camufladas entre edificios de concreto. Los rumores entre la población hablaban de un inminente desembarco anfibio masivo, mucho mayor que el del 26 de agosto. La presencia de buques chinos en el Mar Negro era ya imposible de ocultar. Silencio en Leópolis. El tercer punto, Leópolis, permanecía en silencio como si nada ocurriera. Pero para los analistas militares, ese silencio era lo más inquietante. Si Rusia y China decidían extender la guerra hacia el oeste, un ataque sobre Leópolis no solo cortaría la principal ruta de suministros con Polonia, sino que arrastraría a la OTAN a una respuesta directa. Era el escenario más peligroso. El mensaje de Kiev. El 29 de agosto, el presidente ucraniano apareció en cadena nacional. Con rostro cansado pero voz firme, anunció: "Lo que vimos en Pavava fue una victoria, pero también fue una advertencia. Nuestros enemigos no se detendrán aquí. La defensa de Ucrania apenas comienza. Cada ciudadano, cada aliado y cada amigo de nuestra nación debe estar listo para lo que viene". El discurso se transmitió en directo en medios internacionales. Millones lo vieron como un llamado a resistir, pero también como una súplica a Occidente para no abandonar al país. Nuevos armamentos secretos. Detrás de cámaras, el Estado Mayor ucraniano aceleraba un plan confidencial. Ingenieros trabajaban en integrar tecnología occidental de última generación con drones de fabricación local. Se hablaba de enjambres autónomos capaces de saturar defensas aéreas y de nuevos proyectiles guiados con inteligencia artificial. Los soldados en el frente recibieron órdenes de conservar municiones y prepararse para combates urbanos prolongados. El mensaje era claro: la siguiente batalla podría ser aún más brutal que la primera. Un final abierto. Al caer la noche del 30 de agosto, radares en Odesa detectaron ecos de múltiples embarcaciones avanzando desde el Mar Negro. Al mismo tiempo, en Kharkov, columnas blindadas rusas comenzaban a concentrarse cerca de la frontera. Los analistas internacionales coincidían: la segunda ola estaba en marcha. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde caería primero el golpe definitivo? ¿Kharkov? ¿Odesa? ¿Leópolis? ¿O acaso en los tres puntos al mismo tiempo? La pantalla quedó en negro con un mensaje que helaba la sangre: la ofensiva apenas comienza.